café, señores, que a socializar. Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto para nosotros acompañarnos arrancando este miércoles 9 de septiembre, ombligo de la semana. Para nosotros es más que un placer compartir con ustedes información valiosa, opiniones diversas y también nuestro cafecito de la mañana. Yulisa, Nelson, buenos días también para ustedes. Buenos días, Nelson, buenos días, Catherine, buenos días para toda la República Dominicana, para todos los que están ahí en sus casas arropados todavía. Nosotros sabemos que es temprano, pero es momento de wake up. Hay que levantarse, hacer su agenda, decidir cuáles son las cosas buenas que te van a pasar hoy y levantarse porque nada te llega mientras estás acostado. Ojalá que tengan su café o su té como nosotros aquí y que nos puedan ver si tienen que salir de sus casas a través de cdn.com.do o seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook como CDN37 y como @CDN37 en Instagram y Twitter, Nelson. Buenos días, a quien interese. Yulisa es té y Catherine y yo café. Para lo que llega a puntuaciones. Sí, para los que lo llevan anotaciones. Yo amanecí hoy un poquito desobediente y variado. Por ejemplo, yo traté de inscribirme en el asunto del toque de queda, pero eso no está activo, que me expliquen. Yo también. Segundo, me voy a hacer una prueba de COVID, pero nada más para saber si verdaderamente eso está normal. Catherine, échate para acá, ven. Yo te acabo de recibir con un poco de... La muchacha de una vez. Dispersión. Se replegó. No es para probar si realmente se están haciendo, porque veo que la mayoría de los hospitales públicos dicen que no todavía. Y lo tercero es que me voy a inscribir a la Junta Central Electoral, porque ya la comisión dijo que va a abrir las anotaciones, aunque el perfil lo va a establecer más adelante, y que la gente se pueda inscribir. A propósito, me enteré que dice Julio Aníbal Suárez, que ha estado sonando, que no sabe dónde apareció su nombre, pero que él no está en eso, que lo borren de esa lista. ¿Pueden inscribir a alguien sin que esté bajo su consentimiento? Porque hay que llenar un formulario. Sí, no, pero es que está sonando, pero él advierte que él está como la canción de Lucho Gatica, aquella, Risky. Que dice, borra mi nombre de tu cuaderno. Así dijo Julio Aníbal. Miren, Nelson dice que amaneció desobediente y yo amanecí con una pregunta en la cabeza, que alguien me explique qué es una enfermedad. Lo anoté porque potencialmente inexplicable. ¿Qué es una enfermedad potencialmente inexplicable? Es lo que ha ocurrido con la vacuna de Oxford. Hablaremos de eso más adelante, pero mientras tanto revisemos otros ítems interesantísimos del programa. AstraZeneca, la farmacéutica que junto a Oxford fabrica la posible vacuna contra el COVID-19, interrumpe ensayo clínico del antídoto debido a que paciente en quien se prueba dicha vacuna ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable. República Dominicana ya avanza la barrera de los 100.000 infectados registrados por COVID-19. Siguen las denuncias de corrupción. Orlando Jorge Mera de Medio Ambiente dice que la nómina es abultada, mientras que el gerente de Edenorte denuncia que recibió un matadero de chatarras. La lujosa y participativa vida en La Victoria. La lujosa y participativa vida en la cárcel de La Victoria. Reclusos activos en redes sociales. Este miércoles en Despierta con CDN recibimos a la doctora Carmen Encarnación, cardióloga electrofisióloga del HOMS, a propósito de la confirmación oficial de más del 60% de muertos por COVID tenían cardiopatías. Bueno, ahora vamos con Susan Castaños a ver cómo amaneció el día a nivel de periódicos impresos. Susan, buenos días. Hola, ¿qué tal? De inmediato iniciemos este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Iniciamos con el periódico El Caribe, que en su portada principal destaca el siguiente titular: Participación ciudadana pide independientes en nueva Junta Central Electoral. Detallando que según esta organización, los miembros del ente comicial deben ser personas independientes de los partidos políticos, también de los grupos de poder y de los intereses públicos y privados. La gráfica principal de El Caribe se encuentra en la parte alta de su portada y fue captada por Dani Polanco y corresponde a la avenida Circunvalación de Santo Domingo, y en su titular dice que es un desahogo poco usado.
La segunda fotografía en la portada de este impreso es de Ricardo Flete, corresponde a los almacenes de Edenorte y la titula de la siguiente manera: director de Edenorte dice que recibe cementerio de chatarras. Un llamado resaltado en amarillo en este diario destaca el siguiente análisis: PLD requiere una renovación profunda tras perder fuerza. De izquierda a derecha, 3 llamados destacados en la portada del Caribe son estos. El primero dice así: inicia disolución del despacho de la primera dama. El segundo data 233 nuevas infecciones y 5 muertes por COVID-19. Y un último y tercero llamado en la portada de El Caribe dice: Barahona lleva 8 días sin agua potable. Pasemos de inmediato con la portada del periódico Listín Diario, que su titular principal dice así: Abinader extradita a Yamil Abreu Navarro, detallando que el presidente de la República ordenó así la entrega a los Estados Unidos el pasado 28 de agosto. Además, resalta en alto las declaraciones hechas por el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, quien afirmó que tras 14 días sin síntomas, una persona puede volver al trabajo, refiriéndose, por supuesto, a los síntomas asociados al COVID-19. La fotografía que destaca hoy el Listín Diario corresponde a una manifestación ocurrida el pasado martes y que va titulada así: Sonidistas reclaman ser incluidos en programas sociales. Este reclamo surge a raíz de la difícil situación económica que ha generado la pandemia. Otro llamado en la portada de este periódico dice: lentosa más irregularidades al interior gobierno. Pasemos ahora al Diario Libre, que destaca en su primera página el titular apuntando: el empleo público creció un 31% en los últimos 5 años, dato que corresponde a un informe hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo y que, por cierto, advierte que también en el acceso a esos puestos de trabajo existe una brecha de género. La fotografía principal en la portada de este impreso muestra otra parte de los almacenes de Edenorte y va titulada de la siguiente manera: el cementerio de la displecencia en Edenorte. La imagen habla por sí sola. Otro llamado en el colgante superior izquierdo de la primera página de Diario Libre señala: cae 57% la venta de vehículos nuevos y usados en República Dominicana. En adición a esto, otro llamado que destaca la portada de Diario Libre apunta: amenazado el tesoro de las cuevas del Pomier. Miremos ahora el periódico Hoy y su amplia, además de principal portada, se titula de la siguiente manera: altos funcionarios rendirán cuentas a legisladores. En alto acompañado de la fotografía del ministro de Medio Ambiente, este medio cita las declaraciones de Orlando Jorge Mera, quien afirma que el turismo en Pedernales respetará las áreas protegidas. La gráfica central en la portada del Hoy muestra al chelista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Pablo Polanco, y los llama: el chelista que anima a niños enfermos por COVID-19. Destaca la portada de este impreso que la organización no gubernamental Educa pone a disposición de las autoridades el proyecto Clase para Todos. Pasemos de inmediato con la agenda informativa para este miércoles 9 de septiembre y para las 9 de la mañana está previsto que el Movimiento por la Transparencia Electoral, Movitra, entregue un documento ante el Senado de la República. Mientras que a las 10:30, un lanzamiento del Plan Nacional de Reducción de la Desnutrición en el Salón Embajador de ese distrito nacional. Para las 11 de la mañana, un encuentro virtual de la Comisión Dominicana de Selección Fílmica con la Dirección General de Cine, quienes anunciarán el filme que representará a República Dominicana en la edición número 35 de Premios Goya, la mejor película iberoamericana. Así finalizamos este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional, además de las actividades para este miércoles. Gracias, Susan, que tengas buen día. Mi recomendación siempre es prestar atención al estado del tiempo. Por eso siempre tenemos a Jean Suriel. Hola, ¿qué tal? Soy Jean Suriel con las informaciones meteorológicas. Durante las próximas 24 horas podrían registrarse algunas lluvias en República Dominicana. Esto debido a que la onda tropical que nos afectó en las últimas 24 horas empezará a salir de la región, pero dejará algunos remanentes nubosos. También esta tarde empezará a establecerse una vaguada al norte del territorio dominicano y por lo tanto estará contribuyendo con el incremento de la nubosidad en gran parte del país. Mientras tanto, estamos vigilando el océano Atlántico. Hay 2 tormentas tropicales, Paulina
Paulette y René. Estos dos sistemas atmosféricos no son amenaza ni peligro para la región del Caribe. Tampoco representan peligro para República Dominicana. Pero vamos a darle seguimiento porque nos encontramos en el periodo más activo de la temporada ciclónica. Y después del tiempo revisamos condiciones del tránsito. Si ustedes todavía están en sus hogares o si van saliendo a sus trabajos, vean lo que está ocurriendo específicamente en el túnel de la avenida Las Américas. Hay algún retraso, como saben, la situación allí es habitual. También en las cercanías del Faro de Colón. La situación no es distinta una vez que se incorporan los vehículos allá a la avenida 27 de febrero, llegando al polígono central. Lo ven ustedes allí. También hay retraso en la avenida George Washington, específicamente antes de incorporarse a la avenida Máximo Gómez, allí en los alrededores del Palacio Hermosísimo de Bellas Artes. Un retraso similar veíamos más temprano también en la avenida John F. Kennedy, cerquita de acá de Multimedios del Caribe. Sin embargo, todavía la situación está decente, muy decente para la hora. A través de la plataforma Tráfico Expreso de nuestro compañero José Urtecho, podemos reportar que a las 7:04 de la mañana se produjo un incidente. Hay un vehículo averiado, un vehículo pesado en la carretera Mano Guayabo-La Cordillera. Es, amigos, la información relacionada al tránsito. Manténganse con nosotros que estaremos también hablando de esto más adelante. Nelson, Yulisa. Bueno, gracias también a las personas que nos siguen por Facebook Live, a todos los que nos saludan, nos envían sus mensajes positivos todos los días por la mañana, y a quienes están ahí pendientes porque han salido de sus casas y nos siguen por su celular inteligente, iPhone, Android o cual sea, y se conectan a nuestra plataforma de Facebook y nos ven en vivo. Gracias a todos. Nosotros recibimos y leemos todos sus mensajes. Vámonos a una pausa. La primera de la mañana de hoy. Regresamos de inmediato. Se ha convertido en el pan nuestro de cada día la denuncia de funcionarios de lo que encontraron. Yo quisiera que la acompañaran con parte de lo que van a hacer. Pero me gustó algo de Edenorte en Santiago, porque allí se llevó a la prensa, como debe de ser. Lo que encuentran y que deterioro, etcétera, lleven a los periodistas. Y eso fue lo que hizo el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte. Él denunció que en la administración pasada se incurrió en gastos millonarios al adquirir vehículos que sacaron de circulación porque salieron con desperfectos menores. Ahí tenemos la historia de José Adriano Rodríguez. Iniciamos este resumen de noticias dando seguimiento a la denuncia realizada por el gerente general de Edenorte, Andrés Cueto, quien dijo que la mayoría de los vehículos abandonados podían ser reparados con poco dinero. Asimismo, precisó que algo similar se produjo con decenas de transformadores de potencia acumulados porque supuestamente no tenían arreglo, pero que ha implementado un proceso de reparación que ya ha permitido volver a utilizar una parte de ellos. Durante un recorrido por esas instalaciones mostró lo que denominó un matadero de chatarras, donde destacó que esas acciones han provocado que tanto en vehículos como en transformadores haya un pasivo que sobrepasa los 32.000 millones de pesos. Edenorte paga 154 millones de pesos por renta de vehículos. Vehículos que llegaron aquí por falla de una correa, de una caja de bola, de los terminales. Y hoy, cerca de más de 70 vehículos aquí están abandonados. Vehículos que las administraciones pasadas pudieron recuperarla y el Estado no está materializando ese gasto innecesario. En los días que recién llegamos, que aquí hay un pasivo de mantenimiento de más de 32.000 millones de pesos y que hoy nuestro parque de transformadores de potencia son viejos. Ya la vida útil de la gran mayoría llegó a su tope. Andrés Cueto manifestó que por el alquiler de una flotilla para sustituir los vehículos dañados, dicha empresa paga 154 millones de pesos. Bueno, decía yo en redes sociales con respecto a esa noticia que esas son de las cosas que lloran ante la presencia de Dios. Que se inicie una investigación de inmediato y que se determine si esos vehículos definitivamente no podían circular de ninguna manera, si el gasto en el que se está incurriendo está cónsono con una empresa distribuidora de electricidad en un país donde la gente sufre y muere por falta
de servicio eléctrico. Vean ustedes también lo que ocurrió con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Él informó este martes que al llegar a la institución encontró una nómina abultada, muy abultada, por lo que dice han cancelado a las personas que se encontraban cobrando sin trabajar. Ayer me hablaron a mí de una institución en la que van a cancelar a una megadiva que cobraba más de 100,000 pesos. No me dieron demasiados detalles, ampliaré de eso más adelante. Al ser entrevistado, me refiero a Orlando Jorge Mera, en el Palacio Nacional, él precisó que esta situación solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría de los últimos 3 años y la Contraloría General, a la Contraloría también General de la República, una revisión de todo, absolutamente todo lo que se ha hecho este año. Solicitado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República que hagan a la Cámara de Cuentas le pedimos que haga una auditoría de los años 2018, 2019 y 2020, como se ha hecho. Y por otro lado, a la Contraloría le solicitamos que nos hiciera una revisión de este año 2020. Están trabajando en ello. Hemos encontrado una nómina muy abultada y lógicamente en los próximos días daremos ya el resultado final de esa situación. Bueno, Orlando Jorge Mera acudió a la Casa de Gobierno para sostener una reunión. Allí trataron el plan maestro que tienen pensado para explotar Pedernales y también el puerto de Manzanillo. Esa reunión contó con la participación de algunos empresarios y no se abundó demasiado sobre cuáles fueron los puntos en los que se ha logrado precisar. Lo que sí quiero comentar con respecto a estas nóminas abultadas, les comentaba en la parte anterior bueno, incluso megadivas, es que también comentaba yo con esta persona, ojalá el nuevo gobierno, la nueva administración no saque a todas estas botellas para nombrar a otras, porque eso también ocurre, ¿no? O sea, que se implante el sano juicio de una administración prudente, además acoplada a tiempos de crisis económica y social como los que estamos viviendo por la pandemia, y que no se repita, que no en 4 años no podamos hacer lo mismo. Ah, miren, es que resulta que volvieron a llenar todas las instituciones del Estado de botellas. Con razón decían que había aumentado la capacidad de trabajo y que había disminuido el desempleo. Si solamente el gobierno aumentó la nómina en más de un 30%, bueno, pues ciertamente no dijeron cuál era la fuente del aumento del empleo, pero ya se sabe. Lo de las nóminas del Estado parece ser el cuento de nunca acabar, todo el mundo está denunciando lo mismo. Lo lamentable es que, como dices tú, Catherine, como decía Nelson, vayan a ir sustituyendo botellas por botellas y simplemente la cosa cambie de partido. Ojalá y que ese no sea el caso, pero por lo que han dicho algunos de los incumbentes, uno supondría que las cosas no han de ser así. Con respecto a lo de Edenorte, me llama la atención que ellos tienen ya un cálculo de cuánto era el pasivo de mantenimiento y lo han cifrado, oigan la cifra, 32,000 millones de pesos, no dijeron en cuánto tiempo. Uno supone que eso no pudo haber sido en un año, porque entonces, ¿qué gama de vehículos era que se utilizaba en Edenorte? ¿Y cuántos vehículos eran? No dijeron cuál era el periodo a la que correspondía esos 32,000 millones de pesos, pero ellos le han puesto número a la casa y ya saben de cuánto dinero se estaba hablando. Dijo que esto lo van a llevar a la justicia y me parece que ha sido el que lo ha hecho de manera más gráfica. Buscó la prensa, lo documentaron físicamente, llevaron los medios de comunicación al lugar donde encontraron el hecho y ahí ha quedado captado en cámaras y además dicen que ya lo han documentado para someterlo al Ministerio Público. Tiene su numerito. Dijo ayer, y eso es lo importante, dijo ayer la doctora Milagros Ortiz Bosch que ellos se encuentran documentando y analizando cuáles son los casos de los hallazgos que tienen méritos para soportar una acusación, independientemente de que los funcionarios lo estén diciendo de manera independiente. Ese es el objetivo y qué bueno que así sea, porque el que hizo su cama mala, pues que se acueste en ella. Ahora que se supone que tienen que cambiar las cosas. Sí, a propósito de lo que dice doña Milagros, ayer escuché al ministro de Obras Públicas que dijo que por allá no se ha acercado nadie a hablar del asunto del asfalto caliente. Entonces a mí me sorprendió porque el director de contrataciones públicas dijo que esta semana, primero se dijo el lunes, sino que esta semana iban a ir a entregar ese expediente a la Procuraduría. Entonces, si ni siquiera ha sido sustanciado en obras públicas, me imagino, y lo decía ayer, que van a entregar una denuncia
que se hizo en un programa de televisión. Y una investigación periodística no es lo mismo, ni se parece a una investigación penal. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado porque también el director de contrataciones dijo que revisó 22 casos en 21 días. Y probablemente se esté festinando cualquier proceso que conlleve el adesentamiento de las instituciones de que se trate. Yo suscribo y reitero que las denuncias son buenas siempre y cuando sirvan para algo. Usted dice, encontró una nómina supernumeraria. Orlando Jorge dijo que hubo cancelaciones. Lo más propio sería decir una nómina supernumeraria en 300 y yo cancelé 250, algo así. Es lo mismo que lo que se ha criticado a la emisión de decretos. Están emitiendo decretos cancelando a subdirectores, a cónsules, a ministros consejeros. Entonces da la sensación que esos cargos van a ser suprimidos, ¿no? Pero probablemente esos cargos vayan a ser llenados por otra persona. Entonces yo creo que hay que transparentar esto. Ya el gobierno va para su tercera semana y reitero, el funcionario debe decir lo que encontró, debe revelar lo que encontró, pero cuidado si eso es una caparazón para ampararse en la situación heredada. Por eso reitero, ya hay que decir lo que se va a hacer. En esta misma semana y la anterior nosotros entrevistamos aquí a funcionarios que dijeron que encontraron cosas malas. Incluso el director de aduana mencionó varias cuestiones y dijo que la estaba corrigiendo, pero también dijo que va a trabajar en la unificación de la legislación aduanera, en la reducción de la discrecionalidad. El ministro de Educación dijo que encontró cositas, pero eso no lo ha frenado a él para trabajar, para montar en las condiciones excepcionales el año escolar. Entonces, denuncie, lo que tenga mérito, llévelo a los tribunales, pero denunciar por denunciar no creo que tenga mucha utilidad. Nelson, fíjate que con respecto a ese caso, incluso Chu Vázquez decía, hay un tiempo, todo tiene un tiempo bajo el sol. Yo pienso que sí, hay que exigir que se lleven adelante estos casos de manera como manda el librito, pero también hay unos tiempos establecidos que entendemos la Procuraduría se tomará la tarea de que no sea una investigación frágil que pueda sustentarse. En fin, lo que yo creo también con relación a lo que comentabas del asfalto caliente, es que hay casos particulares que están sobre la mesa a la que todo el mundo le quiere meter la cuchara. Y no necesariamente por un afán de justicia, sino por un afán de obtener crédito político. Y ¿Por qué mediático? lo digo? Porque hay casos más sonoros, hay casos con nombres más pesados que otros. El caso del asfalto caliente tiene nada más y nada menos que impreso el nombre del ex candidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo, y su hermano. Ahí hay 11.000 millones que están en cuestionamiento. Ahí ha hablado el caso, sobre ese caso ha hablado el señor Carlos Pimentel, sobre ese caso ha hablado la señora Milagros Ortiz, sobre ese caso ha hablado el director de presupuesto, José Rijo, Presbot, que ayer, y cito, dijo lo siguiente: esos contratos no tenían apropiación de fondos. Si vas a comprar asfalto y dispones de 300 millones de pesos, no puedes contratar 11.000 millones porque no tienes respaldo financiero para cubrir esos gastos. Independientemente, digo, de lo que se sustente o no con una investigación seria, creo que hay casos particulares a los que todo el mundo quiere meterle la cuchara para sacar crédito político. Ojalá que puedan sacar crédito político en el caso de que el libro mande a ejecutar ley. A eso es a lo que me refiero. Si hay un culpable, si hay una situación administrativa, de hecho, que se puede llevar a lo penal, que se lleve. Pero seguir denunciando por denunciar, eso ya, en casos sonoros, ya se es verá. como redundar. Lo mismo va a suceder cuando ya empiecen a trabajar estos 25 fiscales que ha puesto en posesión el Ministerio Público, un aumento que ha llamado la atención positivamente,
Parece que algunos dijeron que el ascenso de Jenny Berenice se dio demasiado rápido. Simplemente esto es algo que lo decide el Consejo del Ministerio Público, no lo decide la sociedad civil, ni organizada ni no organizada. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de ese Ministerio Público ahora que ese engranaje ha ido tomando otro perfil. El aumento de 6 a 25 de esos fiscales en la Dirección de Persecución en el PEPCA de la Procuraduría General de la República, se ha dicho que envía un mensaje a la sociedad de que en breve tiempo se estaría enfrentando a la corrupción administrativa, a juicio de varias personas consultadas sobre el tema, que es de lo que estamos hablando en este momento. Tenemos una historia que la ha preparado nuestro compañero Rafael Lara. Vamos a compartirla con ustedes. A solo un día de que el Partido de la Liberación Dominicana lanzara una advertencia al presente gobierno sobre las denuncias de supuestas irregularidades en las instituciones públicas alegadamente cometidas en el pasado gobierno, la Procuraduría General de la República mostró al país las herramientas con las que se entiende enfrentaría la corrupción administrativa. Hay que tener paciencia, el orquestar, el desarrollar un expediente depende de muchas variables que tienen que ser consideradas, la recolección de los documentos, la verificación, los elementos probatorios, porque si no se estaría haciendo un flaco servicio, porque si un expediente no está bien instrumentado, el mismo puede correr el riesgo de traducirse en impunidad, aún se escrute y se desarrolle a nivel de la justicia. El aumento de 6 a 25 fiscales y las designaciones de Jenny Berenice y Wilson Camacho también envían un mensaje a juicio de Trajano Vidal Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia. Es muy positivo las señales que se van dando de que de cara a no solo a las responsabilidades, sino a temas que de acuerdo a las encuestas, de acuerdo al país, como es el tema corrupción, son de los que más preocupan. Entonces estarían fortaleciendo con ese aumento significativo de 6 fiscales a 25, estarían fortaleciendo el Departamento de Persecución de la Corrupción para dar esa señal. Por su lado, el Falpo también respalda las designaciones hechas por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Creemos que en esta ocasión sí verdaderamente hay voluntad de enfrentar la corrupción y nuestro respaldo total a la Procuraduría que dirige la magistrada Miriam Germán Brito. Para los consultados entre 1 y 2 meses, el país estará viendo los resultados de la estructura anticorrupción que se está armando en el Ministerio Público. Rafael Lara, CDN. Bueno, hasta el Falpo andaba por ahí pidiendo que se aceleren los procesos anticorrupción. A propósito, me llamó la atención cuando vi al Falpo haciendo un piquete a favor de Don Miguelo y llamando a la movilización callejera en San Francisco de Macorís. No sé si es que el Falpo tiene varias ramificaciones, pero el hecho del reforzamiento del personal del Ministerio Público para perseguir la corrupción es una buena señal. Yo creo que eso debe ir acompañado también de la respectiva dotación presupuestaria. Se necesita un buen presupuesto en el Ministerio Público, de eso no se ha hablado, pero considero que para el año que viene, que pinta ser un año caliente en materia de persecución de la corrupción, entre las cosas que deben dotar a la Procuraduría es recursos para incluso apoyar lo que se anunció ayer, que van a contratar a expertos en distintas disciplinas para reforzar las investigaciones. Si es un buen experto, va a cobrar bien. Antes de la pausa, Catherine me dejó con una duda. Ella dijo que cancelaron una megadiva que ganaba 100,000 pesos. Más de 100. Más de 100,000. Entonces yo no sé si el problema es la megadiva o los 100,000 pesos. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas inclusive. Bueno, ella es celosa con su fuente, pero voy a ver si logro enterarme de cuál es la dichosa y pero bendita. nos dicen que están diseminadas por todas las instituciones del Estado, o sea que tal vez no te sea tan difícil. No, una dependencia que se respete tiene una megadiva en el área de los protocolos. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Eso ha sido así, eso es como que se respete. Esa es Vamos a una pausa, señores. Esa es la cara de algunas dependencias. Increíble. La encargada de protocolo debe ser una megadiva. No la encargada, el departamento de protocolo. Eso quiere decir que no se respetan. Vámonos a pausa. O la megadiva no se respeta, no sé, no entendí.
Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía, mensajes a través de las redes sociales, especialmente los que se conectan a través de Facebook Live. Un gran abrazo de parte de todo el equipo. Miren, la comisión especial que está designada para evaluar los perfiles de los postulantes de la Junta Central Electoral va a otorgar un plazo de una semana para depositar los expedientes. Advirtieron que no van a aceptar presiones externas en sus decisiones. El reporte a continuación con Yalilis Calcaño, brevemente. La comisión hace la advertencia ante los pronunciamientos del Partido de la Liberación Dominicana de que objetaría al presidente del Tribunal Superior Electoral en caso de ser postulado para la presidencia de ese órgano. Asegura que su objetivo es garantizar el cumplimiento de lo que establecen la Constitución y las leyes. Nosotros no vamos a aceptar injerencia de nadie, de ningún partido político. Nosotros como comisión vamos a hacer un trabajo con responsabilidad, pero sobre todo con el mayor nivel de transparencia posible. Ningún tipo de presión, y aunque quisieran existir en el futuro, nosotros como comisión vamos a hacer un trabajo como la sociedad dominicana lo merece. Para el senador Antonio Taveras, comisionado a esos fines, el proceso debe ser producto del consenso, con prioridad en los mejores perfiles. Gente probidad, honesta, imparcialidad, que no tenga conflicto con la ley, que todos los requisitos establecidos en la Constitución los cumpla. Por su lado, el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, no respalda que se descarten postulantes porque tengan afiliación política. El hecho de que una gente también sea de un partido político no quiere decir que no sea honorable, al igual que no quiere decir que una gente que no sea militante que sea una persona seria. Yo creo mucho en el nivel de imparcialidad en torno a esto. Y quizás haya gente que haya tenido militancia política durante mucho tiempo. Y en todos los partidos políticos, por ser partido político, usted no es un delincuente, usted no es un ladrón. Entre los nombres que se barajan para presidir la Junta Central Electoral figuran el de Eddie Olivares y Román Jaques. El plazo de recepción de expedientes iniciará el viernes 11 hasta el 21 de septiembre. Los aspirantes también deberán llenar un formulario que estará disponible de manera virtual. En la próxima reunión de la comisión está previsto que se debata el método de evaluación de los aspirantes, que podría incluir vistas públicas. Yarilis Calcaño, CDN. Ahí está la misma novela de siempre. La independencia y la politicidad de los próximos miembros de la Junta Central Electoral. Pero creo que las palabras de hace 2 días del expresidente Fernández ya contaminaron el proceso, porque dijo Fernández que en conversación con Luis Abinader, cuando se produjo aquella visita el pasado jueves, identificaron los posibles miembros de la Junta Central Electoral. Fernández pudo decir que establecieron un criterio o el perfil que deben tener, pero lo que dejó sentado fue que están identificados. Me parece un contrasentido que los mismos senadores, algunos, estén hablando de que no pertenezcan a partido político o, como dice Participación Ciudadana, que tengan por lo menos 5 años. Parece como un jueguito, ¿verdad, que Nelson? no tengan militancia política. Yo creo que eso es es como un jueguito. Una extrapolación arbitraria de Participación Ciudadana. Se ha querido decir antes, que estaba en la ley electoral, antes decía que para usted aspirar debió por lo menos estar viviendo los 5 años anteriores en su provincia, en su comunidad. Pero eso es como que si tú duras 5 años fuera de un partido, ya te pusieron una vacuna y ya tú no tienes nada que ver con política partidista ni nada por el estilo. Yo reitero, eso está ya amarrado. La sociedad civil está pujando para que por lo menos le nombren uno de sus miembros. Y reitero, esa es una postalita repetida, esa es la misma historia de siempre. Y aprovecho para reiterar lo que dije al principio. Según fuentes cercanas a Julio Aníbal Suárez, él pide que por favor saquen su nombre, que él no esté en eso. De todas maneras, Leonel Fernández no es verdad que iba a dejar pasar, en todo caso, que se postulara a Julio Aníbal Suárez. Busquen la historia en las condiciones que fue sacado de la Suprema Corte de Justicia, Julio Aníbal. También me enteré que por la misma tesitura, aunque no han mencionado su nombre, está el abogado Negro Veras. Dice que no lo mencione, ellos no están en eso, porque entre otras cosas, ellos no se prestan
a este juego de los políticos que en aras de la apoliticidad quieren nombrar a su gente en la Junta Central Claro que sí. Electoral. El tema de la independencia aquí se ha tomado como una bandera para el que quiere esconder lo que es inescondible. Todo el mundo sabe cómo se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cómo se eligen los jueces de la Junta Central Electoral, cómo se eligen los de la Cámara de Cuentas, cómo se han elegido siempre. Los políticos se ponen de acuerdo y no es cierto que porque una persona pertenezca a un partido político, entonces su probidad, su mérito, su reputación, su historia de hacer la cosa bien y sobre todo su capacidad tenga que ser dejadas de lado. Hay muchos imparciales y no digo con esto que sea el caso, pero muchos que se visten con esa toga de la imparcialidad son peores que los políticos. Así es. A mí lo que me sorprende es cómo la misma, claro, sí. cómo y más irresponsable. Lo que me sorprende es cómo la misma clase política está trabajando para enterrarse, cómo ellos mismos están trabajando en contra de su clase. Evidentemente que todo lo que la gente dice de ellos se lo han ganado a pulso, pero me sorprende cómo son los mismos políticos ahora, conociendo la trayectoria de todos, conociendo cómo se dan las cosas y cómo se eligen los miembros del Pleno y al presidente de la Junta Central Electoral, que le estén haciendo el juego a algunos grupos de la sociedad civil que parecerían que en ocasiones juegan como si fueran un partido político sin siglas. Pero Yulisa, ¿qué va a pasar más adelante, señores? Va a pasar lo mismo de siempre. No se hagan expectativas. Que va a pasar lo que sucede siempre, Catherine. Es que aquí hay sectores que, miren, no hemos pasado 2 meses del último proceso electoral. Cada vez que uno acude a un proceso electoral, uno hace una renovación de votos con la democracia. Cuando usted renueva sus votos con la democracia, también lo hace con los partidos políticos. No puede entonces usted acudir a un proceso electoral para decir, bueno, esto es lo que yo creo, para después decir, es que yo no quiero ningún político en esto, no quiero ningún político en la escena, no quiero ningún político haciendo funciones en la Junta. ¿De qué es lo que estamos hablando? El discurso de la antipolítica es peligrosísimo, porque puede llevar a eliminar la estructura fundamental, la columna vertebral que ha llevado a la República Dominicana, para bien o para mal, a que nos veamos estables en la región. Sí, hay muchísimas carencias, muchísimas, pero definitivamente no estamos en la cola en los sistemas democráticos tradicionales. Sí, eso me gustó, el discurso de la antipolítica. Eso viene aparejado incluso con el desarrollo del neoliberalismo. Lo político es malo, los políticos son malos administradores, los políticos son ladrones. ¿Y a quién debemos llevar a dirigir al Estado, a dirigir las instituciones fundamentales? A gente que no sean políticas. Un discurso peligroso. Sí, no, pero bastante peligroso. Me gustó, estuvo certera, objetiva, Catherine, al identificar ese discurso de la antipolítica, que tiene mucho que ver también con la lucha contra la corrupción. Los corruptos son los políticos, pero la corrupción es un fenómeno de profundas raíces sociales que involucra a políticos y a no políticos, que involucra también a empresarios, que involucra también al crimen organizado, al narco, al lavado. Todo eso es corrupción. No, pero el problema son los políticos. Entonces hay que llevarlo, también organizaciones de la sociedad civil, a los impolutos del mundo empresarial, de la sociedad civil, a dirigir, porque eso son químicamente puros. No, es un discurso peligroso y es una vergüenza, lo reitero, que los políticos estén asumiendo ese discurso. Además, y se quedan con una pequeña cuota. Al contrario, son ellos que deben ponerle condiciones a lo de la sociedad civil, que se postulen para cargos, para que voten por ellos, a puestos electivos. Sí, y además que yo creo que como gobierno uno no puede complacer a todo el mundo. Usted tiene que también asumir las riendas de la conducción del Estado y decidir y ponerle frente a la gente de su propia organización política o de otras organizaciones políticas que, como decía y coincido con Franklin Rodríguez, senador de San Cristóbal, hay gente proba en todos los partidos políticos. Los delincuentes en la República Dominicana, todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes son. Como decía Yulisa y decía Nelson, eso es un teatro al que yo no voy a acudir. Los que quieran comprar los tickets, pues pasen por la dependencia que consideren. Pero a ese mal teatro, mal podría yo acudir. Y ustedes verán que cuando se elija, al final va a ser una persona que se va a elegir con la bendición de los políticos, sea de la bancada que sea. Inclusive hay muchos que se ponen la ropa de independiente, pero con la bendición de un político, y todo lo que van a hacer le piden permiso a un político. Lo que me sorprende es este discurso peligroso que permite inclusive que se cuele lo peor
de algunos estratos de la sociedad civil, organizada y no organizada, simplemente bajo el manto de lo impoluto de no ser político. Lo político no es malo, lo que está mal es hacer las cosas mal. Aquí tiene que quedar por encima de todo la probidad de esos hombres o mujeres, la responsabilidad, el compromiso con la ley y además el decoro de tener una buena trayectoria y de haber hecho las cosas correctamente. La Junta Central Electoral no es lo mismo que la Suprema Corte de Justicia, no es lo mismo que la Cámara de Cuentas, no es lo mismo que el Ministerio Público. Hay que tener cuidado que bajo ese discurso, repito, peligroso, de la antipolítica no se cuele lo peor de la sociedad civil. Porque independientemente de que usted escuche muchas personas, queremos independiente. ¿Y quién elige lo independiente? ¿Quién decide lo que es o no independencia? Usted, que está maniatado y amañado justamente con lo peor de esa representación. Entonces, para mí, creo que esto simplemente es un discurso y ustedes verán que es un discurso cuando finalmente se termine de disolver lo que está sucediendo. Además, solamente al margen, Nelson, rapidito antes de pasar al otro tema, ¿quién regula a los independientes? Porque a los partidos políticos hay una ley. Que la ley no funcione, eso es otra cosa. Pero hay forma de regular a los partidos políticos estructurados en la República Dominicana. ¿Quién regula a los independientes? No sé, eso es una línea de pensamiento. Entonces, eso también está sobre el tapete. A mí me gustaría, Nelson, que habláramos también del COVID. Que, miren, tenemos una noticia que hoy nos ha alarmado. Yo llegué acá preocupada. ¿No tendremos vacuna de AstraZeneca pronto? Bueno, parecería que las cosas no han salido correctamente. Sin embargo, todo lo que está sucediendo, según vi ayer que hablaba uno de los especialistas en Oxford, todo lo que está sucediendo está dentro de lo normal. Lo que podría pasar es que se atrase un poco más la salida de la vacuna de AstraZeneca, que es el laboratorio, la farmacéutica, que está preparando la vacuna de la Universidad de Oxford. Según lo que se ha dicho durante el día de ayer, han interrumpido el ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca para el COVID-19 porque la farmacéutica ha dicho que el ensayo tuvo que ser detenido porque uno de los participantes ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable sin más detalles. Esto lo dijo un portavoz de Oxford a State News, y que es un medio especializado de salud, y a The Guardian, uno que también es un periódico internacional, y dicen que esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, y que lo que están es asegurándose de que se mantiene la integridad de los estudios. Esto, en los ensayos grandes, los participantes a veces se enferman por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente para verificar esto con cuidado. Esto fue lo que se explicó con lo que dijo ayer el editor de medicina de la BBC, el señor Fergus Walsh, y se trata de la segunda ocasión en la que se suspende el ensayo de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca y Oxford. Bueno, parece que esos procesos son normales. Habría que esperar a esa persona que de manera súbita cayeron enfermos, lo que dicen los estudios. Pero para los dominicanos tiene su importancia, porque recuérdense que la vacuna de Oxford fue mencionada como una de las que llegarían a la República Dominicana, que yo creo que eso es un decir. No sé de dónde apareció eso, porque ustedes recordarán que AstraZeneca es una alianza de farmacéutica de Reino Unido, de Suecia. Entonces, en alianza con la Universidad de Oxford, están en el proceso de esta vacuna, pero República Dominicana no aparece por parte, porque esa vacuna en su gran mayoría ya está vendida. Se habla más de 3.000 millones de euros para varias naciones de la Unión Europea, y los que están participando en alianza son gente de Brasil, de Argentina, de México, que en todo caso esa vacuna iría primero a esos países. No sé de dónde aparece la República Dominicana, pero ni modo, ahí está el problema de la carrera loca, como digo yo, por una vacuna que yo creo que en el fondo encierra una gran injusticia, una inequidad social. El primero que habló
de que había que financiar la investigación de la vacuna, fue Bill Gates, multimillonario. Él dijo que es un procedimiento, un proceso de altísimo costo, de altísimo riesgo incluso, y por eso ya Estados Unidos ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares para una de sus vacunas, la de Moderna. Yo creo que en el proceso de búsqueda de una vacuna se refleja la desigualdad que existe en el mundo y ha primado lo político, ha primado lo mercurial. En otro escenario pudo ser una gran concertación de universidades, de industria farmacéutica, de todo el mundo para en un solo gas empujar en una misma dirección, buscar una vacuna, pero no, lo que hay una carrera desenfrenada, casi loca, entre multinacionales, entre multimillonarios, a ver quién llega primero a una vacuna y la patentiza, que eso significa miles y miles de millones de dólares o de euros, según el caso. Nelson, el presidente de la República, Luis Abinader, en el almuerzo que sostuvo con distintos periodistas, en el que estuve presente, dijo que gracias a la Fundación Clinton y a la Fundación Carlos Slim se había llegado a un acuerdo precisamente para adquirir 10 millones de dosis de esta vacuna de AstraZeneca. Eso se dijo y habíamos incluso comentado que el país iba a estar entre los 5 primeros países para tener esta vacuna. Una vacuna que, hay que decirlo, hoy AstraZeneca perdió el 7% de su valor en la bolsa, y dicen medios británicos que esta persona que ha desarrollado una enfermedad potencialmente inexplicable se está esperando que se recupere. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Mientras tanto, ya nos vamos, pero mientras tanto República Dominicana ya pasó los 100.000 personas o los 100.000 contagios confirmados, a pesar de que algunos especialistas aseguran que de multiplicarse por la cantidad de contagios que puede producir una sola persona, nosotros tendríamos más de 1 millón de contagios, pero tenemos un subregistro. Ya estamos de regreso con CDN Despierta, con CDN. Carmen Encarnación, doctora cardióloga encargada del Departamento de Arritmia del Hospital Municipal de Santiago, HOMS, está con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias, doctora, por atendernos. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder estar participando esta mañana en Despierta con CDN. Muchas gracias. El gusto es todo nuestro, doctora. Doctora, al principio de la pandemia se habló mucho de que era una enfermedad que atacaba primero los pulmones, y eso se instaló. Pero con el paso del tiempo ya prácticamente no se habla de los pulmones. Incluso en las estadísticas de fallecimientos, la arritmia cardíaca, la presión arterial, la hipertensión arterial, aparece como la comorbilidad mayor entre los pacientes. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una enfermedad principalmente de los pulmones, principalmente del corazón. En su mundo, ¿qué es lo que le están diciendo los casos? Bueno, muy bien. Como decía, al principio de la pandemia se hablaba básicamente de la afección pulmonar por este virus que conocemos como SARS-CoV-2, que es capaz de producir la enfermedad de coronavirus 19 o COVID-19 por sus siglas en inglés. Sin embargo, hemos observado a través de los meses que diferentes órganos pueden estar afectados. Si bien los pulmones sigue siendo el órgano más afectado, el sistema cardiovascular es importantemente afectado por este virus. De hecho, se han realizado estudios donde se ha podido demostrar que la injuria o daño miocárdico está presente en un porcentaje importante de los pacientes con esta enfermedad, y que esta injuria puede ir desde leve, moderada a severa, y las complicaciones se van a relacionar con la levedad o la severidad del daño miocárdico producido. Con relación a los factores de riesgo, obviamente desde el principio ha estado claro que los individuos envejecientes y con factores de riesgo cardiovasculares como son la hipertensión, la diabetes,
la obesidad, el sobrepeso, el hábito de fumar, son factores que predisponen a complicaciones en estos pacientes. Es importante que esto lo tengamos siempre muy claro, porque nuestra prevención en cuanto a coronavirus debe estar básicamente dirigida a aquellos pacientes que son los más vulnerables, hipertensos, diabéticos, obesos, con enfermedad y riesgo cardiovascular, básicamente. Doctora, se ha dicho, y ayer veíamos que algunos medios internacionales, y los de aquí lo replicaron, decían que más del 60% de las personas que han muerto por COVID-19 presentaban de manera previa situaciones cardiopáticas. ¿Cuáles son, de manera específica, las condiciones que se dan para que la gente se agrave por tener una condición cardiopática? Haciendo una pregunta neófita, si se supone que el mayor impacto del virus es en los pulmones. Bueno, que el mayor impacto es en los pulmones, pero si un paciente, por ejemplo, un individuo tiene una condición cardiovascular previa, con una insuficiencia cardíaca, seguro que esta insuficiencia cardíaca se va a descompensar, se va a agravar. Las arritmias pueden estar presentes en aquellos individuos que ya la han tenido y también puede ser de nuevo, quiere decir que es la primera vez que lo tiene. Se ha observado que hasta el 28% de los individuos que llegan a una unidad de cuidados intensivos afectados por COVID-19 pueden tener una arritmia que ya la han tenido antes y hasta el 10% de ellos puede tener una arritmia de nuevo. Pero también la enfermedad isquémica cardíaca, o síndromes coronarios tipo 1, tipo 2, el infarto tipo 1 y tipo 2 pueden estar presentes en estos individuos. Así que el infarto es significativamente más elevado en aquellos pacientes que están en una fase aguda por el COVID-19. Son condiciones que realmente pueden dar al traste con la vida del paciente. Le puedo decir que la injuria miocárdica lleva a un fallo cardíaco agudo, que puede terminar con un colapso en el paciente, ya sea por el mismo fallo, por la disfunción de su corazón o por una arritmia importante de las que ponen en peligro la vida del paciente, que puede ser la fase final de ese individuo. Doctora Encarnación, con relación a la medicación que se ha utilizado para tratamiento de COVID-19, sobre todo las complicaciones que se han generado producto de esquemas de tratamiento practicados no solamente en la República Dominicana, sino en otros países, entre ellos la hidroxicloroquina utilizada en principio, desestimada posteriormente por distintas investigaciones. En República Dominicana se está planteando el uso de tocilizumab para momento crítico de la enfermedad, también del Remdesivir, que dice el ministro de Salud llegará en las próximas semanas. ¿Cuáles son las perspectivas y los avances que ustedes tienen al respecto? Bueno, realmente cuando estamos hablando de una pandemia, de un virus que ha sido realmente y totalmente desconocido, de lo que cada día nos sorprendemos, iniciar terapias, vamos a decir de manera empírica, es bastante justificada. Como bien has dicho, hemos visto que hemos pasado de la hidroxicloroquina, la citromicina, las combinaciones de estas, también con los antivirales como el ritonavir y riponavir, han sido usadas. Sin embargo, independientemente de los efectos secundarios, por ejemplo, de la combinación de antiviromicina con hidroxicloroquina, no hemos podido ver resultados contundentes de que estas medicinas realmente puedan llevar a una evolución satisfactoria en los pacientes. Yo pienso que nos falta mucho todavía por investigar y mucho por descubrir con esta enfermedad. Muchos pacientes que han sido tratados con un esquema de tratamiento han mejorado. Muchos pacientes que han sido tratados con el mismo esquema de tratamiento no han podido evolucionar satisfactoriamente. Hay muchas cosas que todavía no las podemos entender. Pacientes jóvenes sin riesgo cardiovascular se han complicado, han fallecido, envejecientes también que han tenido la enfermedad han evolucionado satisfactoriamente. Yo pienso que en este amplio espectro de cosas que se han estado presentando, si bien es cierto que el riesgo cardiovascular es muy importante, pero hay cosas que todavía no las vamos a saber. Jóvenes que fallecen sin complicaciones, envejecientes que evolucionan aún con complicaciones. El tratamiento todavía están por verse muchas cosas. Lo cierto es que cuando estamos frente a una pandemia es como estar en una guerra.
todo lo que se pueda plantear para ayudar a los pacientes quizás debe usarse. Es como una herramienta de guerra. Y entonces con el tiempo vamos viendo si eso realmente da resultados o no. Como les dije, es posible que todavía nosotros no tengamos la realidad en nuestras manos. Pasarán quizás algunos años para que podamos entender la realidad del coronavirus. Doctora, una pregunta de un televidente con un preámbulo con el cual coincido. Él dice que el confinamiento y todos los temores aparejados con la pandemia hacen a uno a veces sentirse enfermo sin estarlo. Él dice que a cada rato cree que tiene palpitaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuáles características pueden hacernos pensar en una patología cardíaca que necesite una valoración urgente? Es muy importante eso que acabas de decir. Por ejemplo, entre las secuelas que ha dejado esta pandemia, no solo a quienes la han padecido, sino a quienes muchas veces creen que la están teniendo, es el estado de estrés y ansiedad que puede desencadenar palpitaciones, taquicardias. Pero independientemente de todo esto, aquel individuo que tiene una percepción de su latido cardíaco y que lo interpreta como una taquicardia o una palpitación, debe ir a una evaluación cardiovascular completa para descartar cualquier enfermedad cardiovascular. Tengo que destacar que entre las secuelas que deja esta enfermedad está la afección cardiovascular, que de hecho se ha evaluado en individuos que han padecido coronavirus y que ni siquiera han sido ingresados. Y se ha evaluado también en individuos que han estado hospitalizados por esta afección. Y lo que se observa es que hasta un 78% de los individuos, un estudio publicado en Alemania, pueden tener afección cardíaca. Esta afección cardíaca a corto y a moderado plazo puede generar arritmias, ya que cuando el miocardio es afectado, a lo que nosotros llamamos una miocarditis, que es lo que ocurre con frecuencia en la afección cardiovascular por COVID, estos pacientes como consecuencia pueden tener arritmias que pueden dar al traste con la vida. Doctora, quiero saber cuáles son de todas las patologías las que quizás la gente que la padece previa a posiblemente tener coronavirus debería tener preocupación quizás para cuidarse el doble. Tener un prolapso en la válvula mitral o simplemente una arritmia, una gente que sea hipertensa. ¿Cuáles son las que deberían estar en una vigilancia permanente para no involucrarlos o envolverlos a todos en la misma bolsa, o simplemente cualquier patología podría tener el mismo efecto? Pues esta pregunta es muy interesante porque especialmente los pacientes diabéticos son importantemente vulnerables, como los pacientes obesos, y aquellos que ya tienen una condición cardiovascular, no solamente una hipertensión controlada, sino que tienen una función de su corazón deteriorada, que han tenido arritmias que pueden dar al traste con la vida. Entonces esos son factores que se agregan a la gravedad de la condición, pero realmente los pacientes diabéticos son de especial cuidado. Doctora, con relación a los esquemas de tratamiento de pacientes con algún tipo de cardiopatía, veíamos en la prensa ayer la preocupación de algunos galenos con respecto a los esquemas de vacunación, cómo se ha dejado de vacunar a los niños precisamente por el temor de la pandemia, por el mismo confinamiento, por la misma cuarentena. En el caso de los pacientes que acuden con normalidad al cardiólogo, ¿cuáles son las cifras que ustedes están manejando de cómo esta pandemia podría incidir en el control de otras enfermedades que sí requieren que uno esté permanentemente haciendo seguimiento, y cómo esta pandemia podría afectar eso? Pues esta pregunta es muy importante. Acabo yo de participar en un estudio que enroló a más de 4.000 individuos de varios países de América Latina. Se llama COVID LATAM, donde se evaluaron una cantidad de variables y entre ellas estaba la evolución de los pacientes desde su enfermedad cardiovascular frente al COVID, desde usar sus medicamentos adecuadamente, desde no encontrar medicamentos disponibles en las farmacias, hasta abandono, como acabo de decir,
del tratamiento que llevan a complicaciones cardiovasculares. Lo que quiero decirles con esto es que muchos pacientes se han descompensado de su enfermedad cardiovascular. De hecho, hay cifras de países europeos que nos dicen que el infarto que llega al hospital se ha reducido alrededor del 40%. Y cuando tú comentas eso, la gente se pregunta, pero qué interesante, tenemos una reducción de la tasa de infartos. No, lo que pasa es que la gente se está muriendo en sus casas. La gente no llega a la emergencia por temor a contagiarse en la emergencia. Lo cierto es que la gente ha dejado de hacer ejercicio, la gente ha adquirido otros hábitos como de tomar alcohol y hasta fumar, porque este confinamiento los pone ansiosos y los pone estresados. Así que la enfermedad por COVID-19 ha impactado a la enfermedad cardiovascular por descompensación de las enfermedades ya existentes, por abandono del tratamiento, por no conseguir el tratamiento adecuadamente o simplemente porque no llegan a la consulta a su revisión oportuna. Eso está pasando también con las vacunas. Los niños no se están vacunando, pero los adultos también no se han estado vacunando. Y es importante que sepamos que en esta época, precisamente ahora que llega el otoño, como dice una campaña de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que unida a la World Heart Federation, este mes celebra el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre. Las vacunas salvan vidas. La Sociedad Interamericana de Cardiología está queriendo alzar la voz para que todos los pacientes en América Latina y en el mundo recuerden que hay otras enfermedades como la influenza y que todos los que están en riesgo deben recibir la vacuna. Las vacunas salvan vidas. Una campaña que estamos llevando, Sociedad Dominicana de Cardiología, Sociedad Interamericana de Cardiología, aunada a la World Heart Federation, en la celebración en este mes del Día Mundial del Corazón, que se celebra todos los 29 de septiembre de cada año. A propósito de las consultas y los temores por la pandemia, en su área, doctora, ¿posibilita lo virtual una atención efectiva a sus pacientes? Se ha hablado mucho de las consultas virtuales, sin embargo hay que tener claro que no todas las consultas ni todas las especialidades se van a beneficiar de una consulta virtual. Hay pacientes que tienes que verlo, que tienes que examinarlo, que tienes que tener una conversación con cierta cercanía para que ese paciente se pueda enrolar en lo que es el beneficio, por ejemplo, de su enfermedad, de su condición y de su tratamiento. En lo personal, no soy abanderada de las consultas virtuales. En la medida de posibilidad, yo veo pacientes cuando es necesario que yo los vea. Vivo alentando a los pacientes a que no dejen descompensarse en la casa. El paciente cuando tiene síntomas de dolor de pecho, palpitaciones y tiene meses que ya no acude para el control de su hipertensión, les invitamos a que pasen por los consultorios donde tenemos medidas estrictas de seguridad, tanto para ese paciente como para el propio médico, y que el paciente pueda recibir una atención sin riesgo y satisfactoria. Doctora, con su permiso, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial muy breve. Le pedimos que se quede ahí un minuto con nosotros porque vamos a regresar de inmediato. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. La doctora Carmen Encarnación, cardióloga encargada del Departamento de Arritmias del Hospital Municipal de Santiago Homs, está con nosotros. Doctora, para esta parte del programa me gustaría consultarle sobre recomendaciones que ustedes tengan, no solamente para personas con alguna enfermedad cardiovascular, sino también para alguien que esté sano, con relación a la experiencia que ustedes han podido acumular en estos ya 6 meses de pandemia. Bueno, se ha hablado mucho de esto, muchísimo. Las reglas están claras. Desde hace algunos meses la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos de diferentes partes del mundo han mostrado que el uso de la mascarilla es efectivo y debe ser obligatorio. El distanciamiento social. Yo le pido a los dominicanos que estén en la calle por lo estrictamente necesario, que mantengan el distanciamiento social, que usen
mascarillas adecuadas que realmente lleven una protección. Esa básicamente es mi recomendación, que se ejerciten en la medida de lo posible, que se alimenten adecuadamente. Todas estas medidas van a mejorar la salud, no solo cardiovascular, sino de cualquier índole en los individuos. Así que mi recomendación no solo va para que no nos contagiemos del COVID, sino que tengo que alzar la voz, como lo he hecho muchas veces, promoviendo la salud cardiovascular con una alimentación adecuada y la práctica regular de ejercicio para alejarnos de las enfermedades y de la enfermedad cardiovascular especialmente. Esto nos ayuda a tener también salud mental. Así que esas son mis recomendaciones para el pueblo dominicano. Doctora, usted mencionó su participación en una suerte de conversatorio, de estudio en la región, y en muchas partes del mundo se están realizando investigaciones. Yo me topé con uno hecho en Pensilvania y una de sus conclusiones fue que los pacientes con COVID-19 en estado crítico son 10 veces más propensos a tener arritmias cardíacas. Mi pregunta es, ¿se puede decir que hay una estrecha relación entre el COVID-19 y las arritmias cardíacas? Hay una estrecha relación. Como dije al principio, la injuria miocárdica o el daño miocárdico son capaces de generar arritmias. Y de hecho es una alerta cuando un médico observa que un paciente que está en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos y empieza a presentar arritmias, sobre todo las arritmias ventriculares, es el momento de intensificar la terapia antiviral, porque eso quiere decir que hay injuria miocárdica y que la injuria miocárdica es importante. Y las arritmias pueden estar presentes en el estado crítico, pero después que pasa esta injuria miocárdica a moderado plazo o a mediano plazo, se ha observado por resonancia magnética cardíaca que hay secuela en el músculo cardíaco por la miocarditis producida por el coronavirus, y que esta miocarditis que deja cicatrices o fibrosis en el corazón de los pacientes es capaz de generar arritmias que pueden dar al traste con su vida. Doctora, los niños van a regresar paulatinamente a las actividades escolares, todavía no puede hablarse de clases presenciales, lo ha dicho el propio ministro de Educación, pero hay sectores de los colegios, sobre todo de infancia temprana, que están pidiendo que ya regresen de alguna manera con algunos protocolos establecidos, 5 niños por aula. Con relación a los pequeños de la casa que puedan tener algún tipo de complicación cardíaca, ¿cuál es la recomendación que ustedes están haciendo y cómo se están adaptando a esta enfermedad? Bueno, si bien es cierto que la afección por coronavirus no discrimina, así que afectados niños, adultos y adolescentes, los niños en la gran mayoría de los casos no presentan complicaciones, pasan este proceso a veces asintomático como una simple gripe, pero especialmente un grupo de niños en diferentes partes del mundo, aquí también lo hemos tenido, han tenido una complicación que es la enfermedad o síndrome de Kawasaki. Es una afección de los vasos sanguíneos que necesita intervención rápida y oportuna para evitar complicaciones importantes en esos niños. Así que mi recomendación es que aún los niños no lleguen a la escuela de forma presencial. Pienso que en los últimos meses hemos bajado mucho la guardia porque pensamos que estamos mejorando y hemos bajado la guardia en el peor momento de la pandemia. Ha sido paradójico. Cuando teníamos X cantidad de pacientes afectados, estábamos confinados. Y después, cuando hemos tenido un pico por varias semanas consistente, hemos estado relajados. Así que mi recomendación es que los niños todavía no lleguen a la escuela. Además de que los niños contagian a los adultos y a sus abuelos, entonces hay que tener mucho cuidado aún. Una última cuestión de mi parte, doctora Encarnación. Encarnación Roa, ¿es así? Correcto. Muy bien.
Se ha hablado mucho en estos días de la secuela del coronavirus, problemas mentales, depresión, estrés. En su caso particular y en el mundo de la cardiología, ¿han aumentado las consultas? Bueno, la gente aún tiene mucho miedo, como le comentaba, y muchos pacientes se complican en la casa, otros mueren y otros llegan un poco complicados. Pero lo cierto es que entre las secuelas del coronavirus, la afección psicológica o de la psique ha estado muy frecuente, presentada. Hay gente que tiene confusión mental, trastornos cognitivos importantes, delirios, y esto puede estar ocasionado por el miedo a contraer la enfermedad, pero también en aquellos que la han padecido. La presencia de ese estrés postraumático le genera mucho estrés y mucha ansiedad, y ese paciente ha tenido que acudir a la cita psiquiátrica, que sí es una consulta que ha aumentado en estos últimos meses. El COVID-19 deja muchas secuelas, desde afecciones de la piel hasta fatiga, que no se relaciona con el ejercicio que se está haciendo. Se ha observado en muchos individuos que, a pesar de tener o aún teniendo una radiografía de tórax completamente limpia, tienen dificultad para respirar. Eso es porque la capacidad funcional de sus pulmones ha disminuido. Hay secuelas de diferentes índoles. La fibrosis pulmonar, que es una enfermedad que endurece o pone fibroso a los pulmones, es una condición muy importante que mantiene sin calidad de vida a las personas, y eso es una secuela pulmonar del COVID-19. Y las secuelas cardíacas, aparte de las presentaciones agudas como los infartos tipo 1 y tipo 2, están las afecciones ya a mediano, y todavía no podemos decir que a largo plazo, porque el tiempo todavía sigue siendo muy corto. Afección cardíaca con cicatrices y fibrosis a nivel del músculo cardíaco, que pueden desarrollarse otras complicaciones. Múltiples secuelas puede dejar el coronavirus: encefalitis producida por esto, trastornos cognitivos importantes. El síndrome de Guillain-Barré también puede ser una complicación después de un paciente haber tenido coronavirus, inclusive después que ha sido dado de alta y está en su casa. Las trombosis venosas en las piernas, todo eso son complicaciones o secuelas que deja esta enfermedad, que se pueden convertir en otras condiciones que también pueden dar al traste con la vida del paciente. El paciente que ha salido de esta condición no debe perder su relación con el médico, porque otras complicaciones pueden venir. Doctora Encarnación, nosotros le agradecemos mucho su tiempo que ha invertido para poder llevar a cabo esta entrevista, y ojalá que todo el que ha podido compartir este tiempo con nosotros pueda tomar las precauciones respecto de todo lo que usted ha dicho. Le agradecemos mucho el tiempo para Despierta con CDN. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Buen día para usted también. Nosotros nos vamos a una pausa y al regreso viene la parte feliz de Despierta con CDN. A continuación tenemos con nosotros vía Zoom a Annelise Pérez Martich. Ella es especialista en ortodoncia y ortopedia máximo-facial. Buenos días, Annelise. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Nelson. Muy bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes cómo están todos? Por aquí estamos muy bien. La tecnología dental mejora la bioseguridad. Háblanos de eso, Annelise. Así es, quisimos compartir este tema, Nelson, porque a veces estamos muy confundidos en si ir al médico, si ir al odontólogo cuando tenemos una afección. Y es importante que sepamos que la bioseguridad está siendo el tema de todos los profesionales de la salud que más estamos desarrollando y cuidando. La tecnología, ¿cómo ha desarrollado más la bioseguridad? Empezando por la ciencia de los materiales. Todos los materiales, los desinfectantes que utilizamos, están siendo altamente reformulados para eliminar todo tipo de bacterias, incluyendo el virus del coronavirus, el SARS, que ocasiona el COVID-19. Es increíble cómo ya hay pruebas hechas de estos desinfectantes eliminando específicamente este virus.
y es específico porque necesitamos ya no cubrir todos los virus y enfermedades de antes, sino el de ahora. Y esa seguridad la ha dado la alta tecnología para el desarrollo de los materiales. Ahora, también hay otro punto importante, que es el estudio tomográfico. La tomografía ha permitido que ya no tengamos que durar tanto tiempo con el paciente expuesto en un sillón para dar un diagnóstico, para darnos cuenta de la situación que tienen sus dientes, que presenta su boca algún dolor, para identificar esta causa posible. Hoy en día, este estudio 4D, que es un estudio tridimensional y hasta tiene una cuarta dimensión, pues vemos en vivo, podemos atravesar las vías aéreas, el canal de los dientes y todo lo que es la cavidad oral, identificando la causa, y eso nos lleva a reducir procedimientos, a reducir la exposición del paciente con la boca abierta, investigando qué es, que el procedimiento dure un tiempo más corto, lo cual para todo el equipo de trabajo se ha convertido en un factor decisivo para disminuir la línea de contagio para el coronavirus. Doctora, a propósito del tema de la bioseguridad y el cuidado bucal, ¿es propicio que en este momento en el que la gente está confinada en su casa, saliendo solo por necesidad, con la preocupación de los niños, todo este cuidado y las citas periódicas que tiene que hacer la gente al dentista, serían propicias en este momento o usted cree que la gente debería esperar? Realmente, cuando hay un tratamiento activo, esperar puede complicarlo, y lo hemos vivido aquí en nuestra consulta. Hemos sido bastante cuidadosos en la selección de ese paciente que sí debe asistir a consulta. Por ejemplo, un paciente comprometido con alguna enfermedad sistémica que lo ponga en línea de riesgo y que no tenga en su boca un nivel de bacterias o problemas que puedan ocasionar que ese riesgo aumente, porque hay un factor de doble vía, donde yo te quiero proteger de no salir, pero lo primero para aumentar esa protección es cuidarte, no solamente del contagio, sino de preparar, de que tu cuerpo pueda enfrentar cualquier situación de salud. Y las bacterias de la boca, ya científicamente demostrado, hace que cuando el virus pueda ser alojado en la cavidad oral, en la garganta de una persona, pueda responder de una manera más agresiva. Por eso el paciente que está sano, que no tiene ningún problema en su boca, que no tiene ninguna situación que haya iniciado antes de la pandemia, puede permanecer aún en casa. Sin embargo, aquel que tiene un tratamiento activo o alguna situación en su boca, dejarlo esperando, confinado en la casa, nos puede poner en un ambiente mucho más comprometedor si esa situación se complica. Annelise, a nivel tecnológico ya vemos que ustedes están al último grito de la moda. Te pregunto, ¿cómo marcha el consultorio? ¿Siguen los protocolos de que es por cita, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la dinámica hoy en día? Claro que sí, sabes que lo principal es el equipo que recibe todos los pacientes. El protocolo de bioseguridad empieza por nosotros. Cada uno de nosotros tiene un estricto control desde tomarnos la temperatura y de cuidar que no se convierta, como dicen popularmente, en una covidianidad. No, cada día tiene que venir con el mismo protocolo, donde nos cubrimos el pelo, los pies, donde usamos esta bata que tengo puesta ahora, pero usamos una bata desechable que es por cada paciente, donde el paciente también recibe toda esa protección para las partes vitales. Y sobre todo, hoy quería presentarles una nueva alternativa que tenemos para cubrirnos aún más, cubrir el ambiente, ya que cuando trabajamos con las turbinas y los aparatos que entramos en la boca, hay una esparción de aerosoles. Esto que vemos acá es un backstation, es un sistema de aspiración dental extraoral. Normalmente conocemos el que entra en la boca, el eyector, ese lo seguimos usando, pero como sabemos que no es suficiente para algunos procedimientos, en la actualidad hemos incluido en nuestro protocolo de atención este nuevo sistema de aspiración que consiste en aspirar las partículas, micropartículas que no vemos al ojo común, pero que deben de quitarse del ambiente para bajar la carga
viral que pudiera haber en un momento dado. Esto es filtrado y desinfectado y pues aumenta la protección, como les digo, no solamente de los pacientes, sino de cada doctor que tiene la responsabilidad de proveer salud con su atención y con su estado de salud interno personalmente. Bueno, doctora Anelis Pérez Martich, gracias por todos sus apuntes, por todas estas recomendaciones y definitivamente estaremos muy atentos a todo lo que se pueda decirnos en los próximos días con respecto a esta pandemia y cómo se prepara también el sector de la tecnología dental. Gracias, doctora. Gracias a ustedes y por último, quisiera también dejarles con algo importante. La tecnología es vital porque nos ha ayudado hasta a comunicarnos. Pero no nos olvidemos de esa preparación de siempre. Estuvimos en un conversatorio con nuestros pediatras, aliados y otorrinos. Y la recomendación es que limpiemos nuestra vía aérea, en la playa, la garganta y sobre todo una alimentación que refuerce nuestro sistema inmunológico para estar preparados y no temer a que vamos a poder sobrepasar este momento de crisis sanitaria. Muchísimas gracias, doctora Anelis. Que tenga feliz resto del día. Hacemos una brevísima pausa acá en Despierta con CDN. Manténgase con nosotros. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Ahora vamos a nuestra sección económica con el consultor financiero Diego Sosa desde Alemania. Diego, hola, buenos días. Buenas tardes días para ti. Como siempre, buenos días para ustedes. Así es. Buenas tardes para mí. Diego, cuéntanos, ¿cómo andas y qué nos traes hoy hablando de finanzas y economía personal? Bueno, uno de los temas que me han estado pidiendo que hablemos es de la parte de la imagen crediticia. A muchos se le ha hecho difícil en esta época de COVID-19 reconstruir una imagen, unas finanzas sanas, y es porque tienen una imagen crediticia que no les da para reconstruirla. O sea, tienen lo que allá se llama, muchos llaman el data crédito, que es más, data crédito es una firma, pero es el buró de crédito, lo tienen un poco destruido, o sea, con un número que no permite que le vuelvan a prestar por el momento. Entonces hay que entender esto de manera que nos ayude a nosotros en vez de que nos desayude. Una de las cosas principales es que entran mucho más de las cosas que uno cree que entran en nuestra imagen crediticia. O sea, si uno paga mal el teléfono, si se atrasa pagando el teléfono, eso entra. Si se atrasa pagando un préstamo, ya lo sabemos, creo que todo el mundo lo sabe, la tarjeta de crédito, pero también hay otra cantidad de informaciones que entran, como si usted tomó unos muebles en una mueblería y esa mueblería reporta y usted tomó esos muebles a plazo y no está pagando o se está atrasando, también va a entrar y va a afectar su crédito. Por eso cuando vamos a tomar otro crédito porque las tarjetas de crédito están explotadas o porque nos han dicho, mira que ahora hay un dinero del Estado, que no es del Estado, sino que el Estado liberó aquel conocido dinero que se libera cada vez que hace falta que la economía se acelere un poco. Entonces nos dicen, hay un dinero que están prestando a tanto por ciento. Y nosotros decimos, bueno, pues yo tengo un crédito mucho más que eso, déjame ir a ver si me prestan. Entonces le dicen, bueno, lamentablemente no te puedo prestar más porque tu crédito está explotado, por decirlo en buen dominicano. Y es que no hemos cuidado nuestra imagen crediticia. Y para la imagen crediticia hay dos partes. Hay una parte que es donde la institución financiera dice, esta persona puede ser que me devuelva el dinero o puede ser que no me lo devuelva. Pero hay otra parte muy importante que es hasta dónde estoy endeudado. O sea, no me va a devolver el dinero porque ya no puede pagar otro préstamo más. Y ahí es donde muchos se confunden una cosa con la otra y no se dan cuenta que las dos son importantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo quisiera saber cómo la gente se da cuenta de que tiene un mal crédito. Puede que haya tenido episodios y de eso sí debe de acordarse, pero debe hacer una consulta personal en el caso de que quiera quizás involucrarse en un financiamiento, y si puede hacerlo, ¿de qué forma lo haría? Porque solamente creo que tenemos 2 instituciones que hacen esa consulta.
Sí, y las dos dan la consulta gratis. Gracias a mi amigo Alejandro Fernández, que luchó por eso. Ahora es superintendente de bancos, lo hubiera logrado ahora. Pero él luchó por eso, porque se diera esa información gratuita. Y la podemos hacer hasta por internet. Yo la hago una vez al año. Hay personas que deberían hacerla con más frecuencia, pero tenga uno o no tenga episodios, debe hacerla. Porque nadie sabe si por error o por ocultar algo, por decirlo así, estamos con algo ahí que nos está haciendo daño. Hay gente que ha tenido algo que hace mucho tiempo y se olvidó de eso. Hay gente que le ha servido de fiador a alguien y sin darse cuenta quisieron cobrarle a él y entonces lo metieron en el lío. Entonces, una vez al año, yo recomiendo entrar a esas dos instituciones y buscar mi imagen crediticia por lo menos una vez al año. Es gratuito, se hace por internet, no tiene más que uno entrar, poner sus datos y de inmediato recibe esa información. No todo el mundo la sabe leer, pero por lo menos si no hay sustos, uno lo sabe. Si hay sustos, es más complicado. Si tiene algún amigo que trabaje en un banco o algo así, podría hablar con él, porque cada usuario tiene una profundidad para ver dentro de nuestra imagen crediticia. Claro. Hay gente que cree que es lo que sale ahí sencillamente. No, hay algunas profundidades más que se paga por esa información y muchas veces los bancos o instituciones financieras a la hora de dar un crédito tienen que hurgar más adentro de eso. Y también es importante saber quién está preguntando por nuestro crédito. Cuando yo lo veo me doy cuenta de que hay algunas instituciones que van y revisan mi crédito para entonces hacerme ofertas de tarjeta de crédito, de préstamos y de 8,000 cosas. Pero muchas veces algunos de estas consultas termina siendo perjudicial, porque si hay alguien o si varias personas o empresas se están consultando por mi imagen crediticia, de cierta forma hay unas consultas que sí, otras consultas que no. Puede ser que la institución que lleva ese buró de crédito que lleva mi imagen diga, esta persona anda buscando demasiado crédito, anda buscando demasiado, eso puede ser que sea un problema y me bajan mi imagen crediticia. Eso lo hace un algoritmo, eso no es alguien que se mete y comienza a ver, sino que es un algoritmo. Entonces usted tiene el derecho de decirle a esas instituciones que están buscando para ofrecerle cosas que no le estén revisando. Y para mí es fantástico, porque cuando me llaman para ofrecerme una tarjeta de crédito, yo le destapo todo el rollo ahí de que no estén buscando mi información crediticia, que eso está prohibido, porque está prohibido. Así es, yo creo que mucha gente debería tomar esta recomendación, cumplirla al pie de la letra. Me llama la atención y me gusta lo que dices, que lo hace una vez al año. ¿Ustedes lo hacen, Nelson? Sí, no, yo, Diego Sosa, yo estoy por aquí. No he participado porque el crédito está bien. Cuando te necesite, te avise. Danos los puntos de contacto, Diego. Don Nelson, oí que usted estaba dando jonrones a los 40 años. Está muy bien eso, ¿eh? Eso fue el tocayo. ¿Cómo te contactamos a ti a través de las redes, Diego? Sí, me pueden encontrar en las redes, Diego Sosa Sosa. No es un juego, es Sosa Sosa. Tanto en Instagram como en Facebook, Diego Sosa Sosa. Mi correo electrónico, diego@diegososa.info. Mi página web, www.diegososa.info. Recuerden, búsquenme, pregúntenme, que me encantará seguir respondiendo por aquí todas las preguntas. Bueno, gracias, Diego. Como diría un locutor de cabina, nos vemos el miércoles a la misma hora y por la misma emisora. Cuídate por allá. Por el mismo canal, señor. Así mismo. Es el locutor de cabina. Bueno, jóvenes, terminamos. Nosotros también nos despedimos junto con Diego. Será hasta mañana a las 7 de la mañana nuevamente cuando nos volvamos a reunir aquí en Despierta con CDN. Gracias por la sintonía. Quédese en sintonía con la programación de CDN Canal 37. Bye, bye.